Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. En unos minutos iniciamos con la clase muestra para el curso de preparación para el examen de admisión a normales y UPN, con la finalidad de que haya una mejor organización. Al terminar la sesión, yo, su servidora, soy la maestra Yuniri Aguilar, les daré un momento para responder algunas preguntas que tengan. Les presento a la maestra el día de hoy, que es la doctora Karen Hernández Lechuga. La maestra tuvo su licenciatura en Ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM. Tiene una maestría en Ciencias en el área de Química en el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y asimismo está terminando su doctorado en Ciencias, igual área terminal en Química. Ha tenido una estancia en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia, y también ha estado en la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Como docente tiene un amplio historial en algunas universidades del estado de Morelos, y también con nosotros impartiendo el curso para de preparación para el examen de admisión a normales y UPN. Sin más, los dejo con la maestra Karen para que puedan ustedes observar cómo es nuestra forma de trabajo dentro del curso de preparación. Y pues, maestra, aquí están los alumnos. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día, si les parece bien. Lo primero que quería mostrarles es que vamos a compartir la pantalla, entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder iniciar la sesión. Me avisan, por favor, si se puede ver, si no hay ningún problema con el contenido. Parece que sí se debe poder ver bien. Ok, parece que sí, ¿verdad? Parece que todos lo ven, no hay ningún problema. Ok, vamos a iniciar con en esta clase muestra. Elegí este tema, ya me presentaron, soy la maestra en Ciencias Karen Hernández Lechuga. Actualmente mi área es química y sobre todo química teórica. Entonces, con algunos temas yo sé que es complicado para muchos alumnos entender ciertos conceptos en química, y lo que quise abordar en esta clase muestra es precisamente eso. Vamos a abordar dos conceptos que van a ser importantes y que tienen una relación intrínseca entre ellos, que son los átomos y las moléculas, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Ok, primero, ¿de qué se encarga la química? Creo que eso es algo que es en general, y si ustedes entran al curso conmigo, con todo de esta capacitación, vamos a ver que, la química se va a encargar del estudio de la materia, y esto incluye su composición, su estructura, sus propiedades y las transformaciones que estas tienen. Después hablamos de las leyes que rigen dichos cambios, y en general, todos los temas que se ven en química giran alrededor de estas grandes temas, ¿no? En esta sesión específica, en esta clase muestra, vamos a ver un poco sobre la estructura, la composición, y vamos a adentrarnos también a las transformaciones o los cambios químicos. Específicamente vamos a hablar, ahora vamos a empezar con el tema acerca del átomo, ¿vale? El átomo es una construcción teórica. Hay algo cierto que hay que decir, que es que nadie ha visto un átomo. Se tiene una idea teórica de lo que es, y en realidad lo que les voy a presentar ahorita es una representación matemática que se tiene acerca del átomo. Esto es un poco de historia y un poco de conocimiento para ustedes. La primera idea que se tuvo del átomo fue como una esfera, como una pelotita, así como la representa esta imagen. Esta idea fue propuesta por John Dalton, y se pensaba que era una partícula indivisible. De hecho, de ahí viene el nombre, que de hecho nació desde la filosofía, en que si nosotros dividíamos completamente la materia hasta llegar a un punto donde ya no podía ser dividida, entonces llegábamos a algo que los filósofos y después los científicos de la época adoptaron como el átomo. Entonces, históricamente se conoce eso como un átomo, ¿no? Lo que ya no se puede dividir más.
¿Qué pasó después? Bueno, se dieron cuenta a través de un experimento, este fue Thomson quien descubrió que el átomo estaba, bueno, que tenía más bien carga positiva, se dio cuenta de que el átomo en realidad tenía cargas positivas y también tenía cargas negativas. La manera en que él se dio cuenta fue pues bombardeando una lámina de cierto material, y lo que encontró es que ciertas partículas que estaban cargadas positivamente rebotaban y otras no rebotaban. Lo que quería decir es que, bueno, que algunas partículas positivas rebotaban, quería decir que gran parte del átomo tenía carga positiva. Y bueno, él se imaginó que el átomo tenía esta forma que en el nombre corriente en química, y seguramente lo han visto en algún libro o seguramente lo verán, se le conocía como el modelo de pudín de pasas, ¿no? Que se imaginaba precisamente a una masa que no tenía mucha forma, pero que podía ser una esfera que tenía una carga positiva y los electrones que estaban como pasas distribuidos alrededor de la masa. El siguiente modelo fue el modelo de Ernest Rutherford. Rutherford fue un poco más allá. Lo que hizo este científico fue imaginarse el átomo como el sistema solar. El núcleo, en donde, bueno, si lo comparamos con el sistema solar, es el Sol, y los electrones eran como los planetas que giraban alrededor del Sol. Entonces, en la época donde Rutherford estuvo, el desarrollo de la ciencia planetaria y las leyes del universo estaba en su apogeo, y por lo tanto trasladó la teoría que se tenía del universo hacia una escala más pequeña, que en este caso es el átomo. Entonces, el núcleo tenía protones y neutrones, los puso en un lugar específico, y los electrones entonces giraban alrededor de este núcleo, ¿vale? En algo que se le conocía como orbitales, de hecho tiene que ver con el concepto de órbita, como las órbitas planetarias. Bueno, para un átomo se le llamó el nombre de orbitales. Más adelante vamos a ver que este concepto evolucionó y se convirtió en algo mucho más complicado. Pero bueno, aquí va el modelo de Ernest Rutherford, que si ustedes han visto imágenes o igual tienen la concepción está en la cabeza de que es un átomo, esta imagen siempre surge y viene a la cabeza, ¿no? Un átomo, y te lo imaginas precisamente como el modelo de Ernest Rutherford, aunque debo decirles que no es el modelo más aceptado, pero bueno, la representación es bastante buena, aceptable, y por eso todavía se sigue ocupando. Bien, el siguiente modelo corresponde al de Niels Bohr. Niels Bohr fue un científico danés bastante interesante. Es uno de mis, bueno, su trabajo es bastante interesante, y una de las contribuciones que hizo muy importantes fue que a este modelo que era de Ernest Rutherford agregó algo importante que se llamaban niveles de energía. No solamente estaban girando alrededor, los electrones giraban alrededor del núcleo, pero estos giros o estos orbitales que estaban ahí no estaban nada más ahí sobrepuestos como nada más estar como capas, porque podíamos imaginar como un átomo lleno de capas, sino que tenía asociados ciertos niveles de energía, y por lo tanto tenía asociado también con estos niveles de energía diferentes átomos tenían diferentes niveles de energía. Entonces para Bohr él pudo hacer una conexión entre los átomos que ellos estaban estudiando con la conexión con la tabla periódica. Bueno, eso es un tema un poco más detallado, pero bueno, vamos a seguir un poco con los modelos atómicos. La inclusión, la importancia de Bohr es que tenía estos niveles de energía, en donde ahora los electrones no estaban en órbitas aleatorias, sino que cada órbita tenía energía. La energía era mayor al estar cerca del núcleo y se hacía cada vez menor al alejarse del núcleo, ¿no? Entonces, esto es algo importante en la contribución de Bohr. Y finalmente llega el modelo de Erwin Schrödinger. Este modelo, que como ustedes pueden ver aquí, se parece mucho al de Ernest Rutherford. De hecho, está un poco chistoso, no es la mejor imagen. Ahorita les voy a mostrar uno mejor. En este modelo ahora, otra vez, el núcleo sigue estando en la parte central, eso ya no cambió. Si se dan cuenta, estos tres modelos tienen al núcleo compactado en el centro y los electrones siguen alrededor del núcleo. El cambio que sucede aquí es que ahora no son órbitas como estos órbitas planetarias que nos imaginamos como los planetas, sino que lo que Erwin Schrödinger dice es que estas son nubes de electrones. ¿Y a qué nos referimos con nubes? Bueno, literalmente que son espacios como una nube que tiene 3 dimensiones, en donde el electrón puede o no puede estar. De hecho, este modelo de Erwin Schrödinger es un modelo probabilístico, es decir, es un modelo que cambia en una posición a otra. Es decir, tienes que considerar, bueno, considera
que los electrones tienen una probabilidad de estar y no estamos 100% seguros de que estén en ese punto, en ese momento preciso de la observación. Entonces, bueno, sin meternos en mucho detalle con esas partes matemáticas, el átomo como tal está entonces conformado por estas tres partículas: los protones, los electrones y los neutrones. Puse este modelo, que es modelo de Bohr, pero que es bastante bueno para explicar. Y bueno, unos datos importantes para ustedes, considero, es que, bueno, los protones son las partículas más pesadas. De hecho, son 1836 veces más que el electrón. Esto es importante. De hecho, lo que le confiere peso a los átomos es precisamente los protones y los neutrones, como vamos a ver ahorita. Entonces, estos tienen carga positiva, los protones, si se encuentran en el núcleo, y la masa del electrón, ahora vamos a ver al electrón, es tan pequeña que se considera despreciable. Tiene un giro asociado, un spin, y tiene una carga negativa. Este giro se refiere a que gira sobre su propio eje. Como la Tierra gira sobre su propio eje, bueno, el electrón también tiene un giro sobre su propio eje. Se le conoce como spin. Y bueno, ya sabemos que tiene una carga negativa. Y los neutrones, estas partículas atómicas no tienen ninguna carga, es decir, son carga cero y se encuentran otra vez adentro del núcleo. Este cambio, cuando este número de neutrones cambia en un átomo, va a dar lugar a lo que conocemos como isótopos, ¿vale? Vamos a hablar de eso en alguna clase del curso después con más calma. Por ahora basta decir que, bueno, estas son las tres partículas más importantes. Y bueno, ya les comenté dónde están y vamos a hablar un poquito del resto de cosas, ¿vale? Ok, tenemos esta representación de un átomo. Como pueden ver, este átomo está, bueno, este es el átomo de hierro y esta es la forma en que lo vemos en la tabla periódica. Ahora, ¿cómo podemos conectar lo que les acabo de decir con lo que tenemos aquí? Bueno, el número de protones y el número de electrones es lo que conocemos como número atómico, ¿vale? También, bueno, este es el símbolo atómico, este es su nombre. Esta configuración electrónica nos dice, y esto también es un tema más avanzado, pero en resumen, nos dice cuántos electrones hay en cada capa y cuáles son los últimos electrones que vamos a ver van a ser muy, muy importantes. Entonces, bueno, solamente para tomar de aquí, este es el número que nos va a interesar, que es el número atómico que nos indica el número de electrones y de protones, ¿vale? Y bueno, vamos a ver también en el futuro que este peso, esta masa atómica, es los gramos por mol de elemento o sustancia que encontramos en nuestros elementos, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, esta tabla periódica de los elementos químicos y bueno, simplemente como a manera de introducción para ustedes, aquí tenemos todo el listado de elementos químicos. Aquí vamos a encontrar siempre el número atómico, que repito, se refiere al número de electrones y protones, y esto es algo importante. Un átomo neutro siempre va a tener el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿vale? Entonces, esto es algo importante para todos. Y lo que vemos aquí es un listado de todos los elementos de la tabla periódica, simplemente como bueno, como brevario cultural para ustedes. Aquí están marcados por colores, esto es también algo importante dentro de la composición y estructura de los átomos. Estos que están aquí en color morado, por ejemplo, se refieren a los que son no metales, que están en estado, por lo general, pueden estar en gaseoso o en líquido. Estos que están en verde son metaloides, es como una especie de estado intermedio entre metales y no metales. Estos que están en amarillo corresponden a los metales. Estos que están en azul siempre están en fase gaseosa. Recuerden que hay tres estados de la materia: líquido, gaseoso y gas. Bueno, hay más estados de la materia en realidad, pero esos son los más comunes. Y estos en rosa, que son los halógenos, ¿vale? Entonces, esos son importantes también. Y bueno, esta es la tabla periódica de los elementos químicos que va a ser muy importante. Ok, esta diapositiva se metió. Denme un segundo. Tengo los ejercicios en otro lado, ¿vale? Denme un segundito. Voy a buscar la otra presentación. Vamos a buscarla nada más. Denme un momento. Okay, aquí está. Vamos a verla. Es que tengo otros ejercicios en otra aplicación, entonces podemos verlo acá. Aquí está.
Ok, nos quedamos en la tabla periódica. Bien, ya habíamos hablado un poquito entonces de los modelos atómicos, tenemos ahora la tabla periódica y voy a compartir mi pantalla, creo que no la estoy compartiendo, perdón. Listo, ya está. Ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Otra vez. Ok, listo. Bien, lo que sigue ahora es que este modelo, voy a seguir hablando un poquito de cosas de teoría, quise meter un poco de la tabla periódica para que no resultara tan abstracto, pero bueno, este modelo de Schrödinger que les decía tiene una cierta importancia, ¿vale? Lo que yo les había dicho es que es un modelo probabilístico en donde hay capas que son orbitales, que son estas nubes, en donde los electrones se encuentran. Lo que propone este científico es que tenemos electrones en capas muy adentro del átomo, en otras capas más externas y hay todavía capas más allá del núcleo, es decir, que están mucho más alejadas del núcleo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, los electrones, que son esas particulitas que se ven ahí, resultan ser muy importantes porque van a tener un juego importante en la reactividad de los elementos, ¿vale? Les explico en un momento. Ok, ahora sí. Los electrones, fueron las partículas que se encontraron en segundo lugar. Primero fue descubierto el protón por Goldstein en 1800, después Thomson descubrió el electrón en 1987 y en realidad el electrón tomó mucha importancia porque cuando formaron el modelo atómico, se dieron cuenta de que solo algunos electrones, esos electrones que estaban en las últimas capas, en la periferia, eran los que tomaban parte en los procesos químicos, o es decir, en las reacciones químicas. Estos electrones se les conoce como electrones de valencia. Se le llamaba valencia porque históricamente se le decía que el electrón tenía cierta valencia para poder combinarse con otros elementos, ¿vale? Entonces, es como una cosa histórica. De hecho, en los libros de química se siguen manejando como electrones de valencia, y a lo que se refiere es a los electrones que están en las últimas capas, no en las capas internas. Esos cuestan mucho trabajo de quitar o mover, sino que los que están en la periferia son los que van a tener juego en las reacciones químicas, que es lo que vamos a hablar precisamente en un momento. ¿Por qué? Bueno, voy a tratar de explicarles por qué en esta partecita. Ok, voy a ponerlo así para que no haya problema al verlo. La razón es porque estos en azul y en gris están muy internos en el átomo, están tan pegados al núcleo que está cargado positivamente. Recuerden, es carga positiva y carga negativa, entonces están atraídos tan fuertemente que quitar esos electrones va a ser realmente complicado. Los que van a jugar el juego, o que van a moverse de un átomo a otro, porque los electrones están en constante movimiento, van a ser estos que están en la última capa, este que está aquí en color naranja y este que está en color naranja. Imaginemos lo siguiente. Tenemos dos átomos, pueden ser del mismo o de diferente elemento, y estos dos electrones que están aquí, que están en la última capa, de repente pueden ser atraídos por este núcleo, o este electrón puede ser atraído por el núcleo que está acá. Y no suena algo tan raro. En realidad, lo que sucede químicamente es que este núcleo puede realmente atraer a este electrón y este núcleo atraer a este electrón. ¿Qué sucede entonces? Bueno, estos dos electrones van a tener una interacción, y esa interacción se le conoce como enlace químico. Ese enlace químico tiene muchas formas, tiene muchos aspectos importantes. De hecho, no hay una palabra completamente dicha sobre el enlace químico, sigue siendo estudiado, sigue siendo un tema objeto de estudio en el área de química. Y lo que vamos a hacer ahora, para resumir, es que este modelo de los electrones de valencia nos va a permitir describir ciertos enlaces. Por ejemplo, hay un enlace que es de los más famosos y bueno, más antiguo, que es el enlace covalente y el enlace iónico. ¿Qué sucede en el enlace covalente? Bueno, si ustedes ven esta tabla periódica que está, bueno, son solo ciertos elementos de la tabla periódica, tienen un puntito aquí, o algunos tienen dos puntitos, tres puntitos, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a estos que son ocho electrones alrededor, ¿vale? Estos puntitos que se ven aquí son los electrones de valencia, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esos electrones de valencia, como les había dicho, van a utilizarse para combinarse con otros elementos. Por ejemplo, vean la molécula de hidrógeno. La forma en que se combina
desde este esquema muy sencillo es que este átomo de hidrógeno va a compartir su electrón con otro átomo de hidrógeno, formando lo que se conoce un enlace covalente, donde la palabra clave es compartir electrones, ¿vale? Hay otro enlace que es de los más populares también, que se conoce como enlace iónico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Observen ustedes, tenemos el sodio, aquí no se muestra el sodio, pero el sodio está aquí abajito y tiene un solo puntito, ¿vale? Este sodio, lo que sucede es que este electrón va a ser atraído hacia el cloro. Observen que como resulta, el cloro va a tener 8 electrones alrededor. Esta es una regla que se conoce como regla del octeto de Lewis, que bueno, más adelante también podremos, bueno, si entran al curso les podré explicar con detalle. Lo que sucede es que este electrón entra a la esfera del cloro, formándose esta especie iónica, ahora es negativa porque el cloro ganó una carga negativa en este electroncito que entró a su capa, y el sodio queda cargado positivamente porque perdió a este electrón. Entonces, ¿cómo se le llama este enlace? Bueno, el enlace en donde uno de los átomos pierde un electrón y otro gana el electrón se le conoce como un enlace iónico, ¿vale? Y bueno, el resto de los enlaces en realidad vira entre estos dos tipos de enlace, entre enlace covalente y enlace iónico. Hoy, y eso es brevario cultural para ustedes, se conocen diferentes tipos de enlaces intermedios. Existe el enlace metálico, el enlace, enlace metálico dativo. También existe un enlace que se llama desplazamiento de carga y existen el puente de hidrógeno también, por ejemplo, es otro tipo de enlace. Y lo que quiero decirles es que el enlace covalente y iónico no son los únicos. En realidad hay más variedad de enlaces y hay puntos intermedios entre enlace covalente y enlace iónico, ¿vale? Entonces es todavía un tema que es bastante interesante. Y bueno, estos son simples ejemplos para ustedes. Y este modelito de dibujar a los electrones como puntitos en un átomo y en otro átomo y que se combinen y se quiten y se pongan en otros átomos, se le conoce como el modelo de Lewis, ¿vale? Lewis fue una persona bastante inteligente que propuso este simple modelo y así como lo pueden ver, tan sencillo, fue propuesto hace muchos años ya y se sigue ocupando en química y hasta en la universidad para explicar el enlace químico. Entonces fue bastante bonito su trabajo. Bien, lo siguiente, y con esto vamos a hacer algunos ejercicios al final. Lo que sucede y lo que acabamos de ver entonces es que los átomos se unen entre sí, se combinan, ¿vale? Van a compartir, van a ceder o robar electrones de otros átomos. Esto es lo que sucede químicamente hablando. ¿Y para qué lo hacen? Porque van a dar lugar a moléculas, ¿vale? A este proceso se le conoce como reacción química y su representación simbólica es lo que llamamos o lo que conocemos una ecuación química. Ok, quiero hacer la distinción aquí. La reacción química es el proceso que sucede cuando dos átomos se combinan entre sí para dar lugar a una nueva molécula. Y lo que nosotros vemos en el papel, o en este caso ustedes van a ver en su pantalla, es lo que se conoce como una ecuación química. Si lo ven ahora, esta ecuación química nos va a decir qué está pasando en esta reacción química. Observen, esta ecuación me dice que tenemos nitrógeno molecular, así se le llama a este compuesto porque está puro, en estado gaseoso. Este paréntesis representa, vamos a cambiar de color, este paréntesis representa el estado de agregación, ¿vale? En donde se encuentra el elemento o el compuesto, nos dice que se va a combinar con hidrógeno molecular, otra vez en estado gaseoso, y juntos van a combinarse para dar lugar, observen hacia dónde va la flecha, para dar lugar a lo que conocemos como amoníaco. Este NH3 es lo que conocemos como amoníaco y también está en estado gaseoso. Esta decimos que es una reacción en estado gaseoso en donde se combinan el nitrógeno y el hidrógeno para dar lugar a este compuesto, que si ustedes observan está compuesto, vaya la redundancia, de hidrógeno y de nitrógeno, ¿vale? Ok, ¿qué más podemos observar en esta ecuación química? Bueno, quizá ustedes lo sabían o no, vamos a ponerlo ahora. Estos que están aquí, estas fórmulas químicas se conocen como reactivos,
que son los que van a reaccionar van a ser los reactivos para dar lugar a los productos, ¿vale? Estos van a ser los productos o las moléculas finales de esta reacción química, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos una reacción química, ya sabemos lo que es una ecuación química y ahora lo que necesitamos es saber qué tipos de reacciones químicas hay. Vamos a empezar con la reacción de síntesis o de formación. Ok, vamos a seguir con esta. Esta es la reacción de síntesis o de formación, ¿ok? Esta reacción de síntesis o de formación lo que consiste es lo siguiente. Tenemos por un lado los reactivos, que son, en este caso específico, tenemos cloro e hidrógeno, ¿vale? Como pueden observar en esta diapositiva, los reactivos, tenemos este cloro 2 y me gusta bastante la imagen porque tiene a este cloro como esferitas, como les había comentado anteriormente, y el hidrógeno también tiene a esas dos esferitas. Entonces, lo que podemos ver aquí es que estos átomos se van a recombinar entre sí para dar lugar a productos distintos. Observen bien, la reacción se llama síntesis o formación, que quiere decir que va a dar lugar a un compuesto nuevo a partir de componentes más sencillos. Como pueden ver, el cloro y el hidrógeno son más sencillos porque no están combinados entre sí y cuando termine esta reacción da lugar a productos que es el ácido clorhídrico. Algo que me gusta de esta imagen y que es bastante didáctico es que si nosotros lo vemos así, esta especie que es el cloro molecular y el hidrógeno molecular, tenemos en total 2 átomos de cloro y 2 átomos de hidrógeno. Si nosotros lo pensamos, es lógico que resulten 2 moléculas de ácido clorhídrico. ¿Por qué resultan 2 moléculas de ácido clorhídrico? Pues porque la materia no se crea ni se destruye, sino que se va a transformar. Y eso es algo importante y es una ley general de la materia y de la energía que se va a cumplir sin dudas cuando hablamos en una reacción química, ¿vale? Entonces ya tenemos reactivos, productos y como pueden observar, en resumen, las moléculas iniciales se van a combinar entre sí para dar lugar a un nuevo tipo de molécula. Esa es la reacción de síntesis o de formación. La siguiente, la siguiente es lo que se conoce como una reacción de descomposición. Como su nombre lo dice, es como la reacción inversa a lo que acabamos de ver. Observen, ahora vamos a partir de algo que es un AB, como aquí lo dice, y se va a descomponer en los componentes iniciales, en este caso A más B. Observen el ejemplo. Esta es la molécula de agua, H2O en estado líquido, ¿vale? Y lo que sucede es que la vamos a descomponer en sus componentes. Observen, hidrógeno y oxígeno molecular. Esto se logra a través de lo que se conoce como una electrólisis, que de hecho quiere decir una ruptura por medio de electricidad, ¿vale? Entonces eso es un experimento que se hace en los laboratorios. De hecho, es un proceso, ahora que estuvo muy de moda la compra de oxígeno, es una de las formas en las que se puede obtener oxígeno para poder respirarlo, es precisamente mediante esta reacción química. Tenemos agua y se parte la molécula de agua para tener hidrógeno y oxígeno. Esta es una reacción de descomposición y bueno, como su nombre lo dice, para resumir, la molécula se separa en sus componentes o en moléculas más pequeñas, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la reacción de descomposición y vamos a seguir. La siguiente reacción o el siguiente tipo de reacción se refiere a la reacción de sustitución simple o desplazamiento simple. ¿A qué se refiere? Bueno, como pueden observar aquí, vamos a iniciar con lo de A y B y después vamos a ver un ejemplo. Tenemos un cierto compuesto A que se va a combinar con un cierto compuesto BC. Lo que sucede es que A va a reemplazar a C. Deme un segundo. Ay, ya me pasé de la página. Perdón, déjenme regresar. Aquí está. Ok, lo que sucede es que A, como pueden ver aquí, va a reemplazar a B, ¿vale? Lo que sucede químicamente hablando, bueno, químicamente hablando,
sucede que este átomo tiene una mejor compatibilidad con este átomo C y desplaza así literalmente al átomo B. Entonces A se une con C y B sale o queda como el compuesto, el átomo desplazado, ¿vale? Entonces esto se conoce como sustitución simple porque uno solo de los átomos va a desplazar a otro de los átomos para formar otra vez nuevos compuestos. Observen la reacción que está aquí. Tenemos magnesio, cobre y este ion que es el ion sulfato. Observen lo que pasa. El magnesio va a unirse con el ion sulfato formando el sulfato de magnesio en estado sólido y va a desplazar al cobre que, como pueden ver aquí, sale como un sólido en la reacción, ¿vale? Entonces, esto se llama, como les decía, desplazamiento simple. Y bueno, como resumen, estos, los átomos de las moléculas desplazan a otros para dar lugar a nuevos reactivos. Como pueden imaginarse, ¿qué pasaría si no es solamente uno el que desplaza, sino que hay otro átomo que desplaza? Bueno, esto se conoce como reacción de sustitución doble o doble desplazamiento, que como van a ver aquí, se trata precisamente de eso. Tenemos este compuesto AB y este compuesto CD. A se va a combinar con D y B se va a combinar con C. Y observen, aquí nadie queda completamente desplazado, más bien se intercambian entre sí. A esta reacción se le llama sustitución doble o doble desplazamiento. Y bueno, un ejemplo químico, tenemos por ejemplo el hidróxido de sodio, NaOH, en solución acuosa. Esto significa que está disuelto en agua, que no es lo mismo que sea sólido, ¿vale? Esa es una distinción que después aprenderemos. Esto es el cloruro de cobre, ¿vale? Y va a combinarse, observen cómo se va a combinar, el sodio se va a unir con el cloro formando NaCl, si ustedes saben qué es, esto es lo que conocemos como la sal de mesa, entonces es un compuesto súper estable y siempre que el sodio se puede juntar con el cloro, lo va a hacer, ¿vale? Entonces siempre que se pueda formar sal, se va a formar sal que conocemos como de mesa. Y el cobre se va a unir al OH, es decir, va a formar hidróxido de cobre. Ese compuesto también es bastante estable. De hecho, bueno, no sé si alguna vez lo hicieron en la prepa o secundaria, se pueden hacer cristales de cobre y la mayor parte de esos cristales es posible es porque el cobre se disuelve muy bien en agua porque forma este compuesto azulito, ¿vale? Y aquí me gusta porque están los dibujitos, que como pueden ver es diferente a este compuesto que está aquí. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? En resumen, en una reacción de sustitución doble, los átomos se van a desplazar unos a otros para dar lugar a nuevos reactivos, ¿vale? Entonces esa es la idea. Bien, nos quedan solamente dos tipos de reacciones, si no me equivoco, para pasar a unos cuantos ejercicios, si quieren intentar hacerlos conmigo. La reacción de neutralización. Esta es una de las reacciones muy importantes en bioquímica, por ejemplo, y en los procesos de nuestro cuerpo, porque sucede cada vez que nos sentimos con acidez estomacal y nuestro cuerpo tiene una manera de reaccionar a eso. Y cuando nuestro cuerpo tiene problemas para mediar esta acidez, es cuando entonces necesitamos tomar un antiácido, que precisamente es antiácido porque va a hacer algo con el ácido para que ya no sintamos esa acidez, ¿vale? Les voy a explicar más o menos de qué se trata. Claro, como su nombre lo dice y está aquí escrito, va a tratarse de una reacción entre ácidos y bases. Ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, de hecho es el ácido que está en nuestro estómago, el que se encarga de deshacer los alimentos. Un ácido es bastante peligroso y este es uno de los más peligrosos. De hecho, en nuestro estómago está este ácido clorhídrico y lo que hace es, como les comento, deshacer los alimentos, ayudarnos a la digestión, y cuando este ácido está en una concentración demasiado alta en nuestro estómago, entonces tenemos acidez estomacal. ¿Qué sucede? Bueno, nos tomamos algo para que ya no tengamos acidez. Por lo general no tomamos hidróxido de sodio, de hecho no, tomamos hidróxido de magnesio, que esa es la famosa leche de magnesia, pero bueno, vamos a pensar aquí que es hidróxido de sodio. Y esta es una base muy común, ¿vale? Esta base, que es el hidróxido de sodio, observen los componentes. Aquí hay hidrógeno, eso es lo que le da su característica de ácido. Y aquí hay un OH, esto es lo que le da su característica de base. Ya hablaremos en el curso más
acerca de ácidos y bases, pero por lo mientras basta decir que esto es un ácido y esto es una base, y cuando un ácido y una base reaccionan, van a dar lugar a estos compuestos. Quiero que lo analicen aquí con estas flechas conmigo. El cloro, ¿ok? Ya les había comentado que siempre que esté cerca de un sodio o cualquier átomo metálico de este tipo, sodio, litio, magnesio, calcio, van a juntarse porque se forma una sal muy estable. De hecho, como pueden observar, es el primer compuesto que se forma aquí. Se forma NaCl, es decir, la sal de mesa es el primer resultado o el primer producto de nuestra reacción. ¿Qué es lo siguiente? Observen qué elementos nos sobran. Nos sobra este hidrógeno del ácido y nos sobra este OH. Si nosotros los juntamos, tenemos lo que conocemos como la molécula de agua, ¿vale? H2O. Entonces, es una reacción bastante bonita, bastante fácil, porque empezamos con dos compuestos muy reactivos, muy peligrosos, un ácido y una base, y terminamos con dos compuestos completamente inofensivos, que es una sal y agua. Es la manera en que nuestro cuerpo también logra deshacer esta acidez, es precisamente mediante esta reacción que, como les digo, se llama neutralización, ¿vale? Entonces, ¿qué es esta reacción de neutralización? Va a ser una reacción que sucede entre ácidos y bases, únicamente ácidos y bases, y la característica principal es que siempre se van a formar como productos una sal, en este caso cloruro de sodio, y agua. Siempre se va a formar agua. La sal puede ser cualquier sal, pero el agua siempre se va a formar. Entonces es una de las reacciones muy importantes y que siempre puede ser una pregunta de examen. Y bueno, falta solamente ver una de las reacciones, ¿vale? Y esa es la reacción de combustión. Esta reacción también va a ser importante en nivel bioquímico y también químico, porque sucede en muchos procesos que vemos en la naturaleza y en nuestras casas. En este caso voy a hablarles de la combustión del etanol, ¿vale? Vamos a necesitar tres cosas importantes: el hidrógeno, que es un átomo que va a estar presente, el oxígeno, y el más importante para que una reacción de combustión pueda suceder es el átomo de carbono, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, esta es una de las reacciones más complejas, por eso decidí dejarla al final. Observen lo que tenemos aquí. Esto es etanol, es el alcohol que usamos para desinfectar nuestras manos. Y lo vamos a hacer reaccionar con oxígeno que está de hecho en el aire, ¿vale? ¿Qué vamos a obtener? Observen, bueno, aquí está el etanol y el oxígeno. ¿Y qué vamos a obtener en esta reacción? Vamos a observar que este carbono se va a unir con los oxígenos que está aquí. De hecho, ¿cómo se va a unir? Bueno, como pueden observar aquí, un átomo de carbono se une con dos oxígenos para formar esto que se conoce como CO2. Y observan, como tenemos dos átomos de carbono, vamos a obtener dos moléculas de CO2, y lo que nos va a sobrar es oxígeno, y aquí nos va a sobrar un OH, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Bueno, vamos a observar que se forma agua. ¿Ok? Bueno, algo que no les dije. Aquí tenemos un OH, pero aquí tenemos átomos de hidrógeno, ¿vale? Estos átomos de hidrógeno van a reaccionar entre sí con los átomos que sobraban de oxígeno para dar lugar a moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua? Bueno, tenemos 1, 2, 3 oxígenos. Aquí están los 3 oxígenos que se van a combinar con 1, 2 para acá, 3, 4 para este átomo, 5 y 6 para este otra molécula de agua. Y lo que vamos a observar es que el resultado de esta reacción, que ojo, tiene que ser con una molécula que tenga carbono y reaccione con oxígeno, va a dar lugar a dióxido de carbono y agua. Otra vez, el agua es uno de los productos principales de esta reacción, y el otro producto que siempre surge va a ser el dióxido de carbono. Entonces, esta reacción, así como la reacción de neutralización, sus características principales es que van a dar lugar a productos específicos. En este caso, el dióxido de carbono y el agua. Entonces, observen estos ejemplos, bueno, este ejemplo que está aquí.
Es solamente un balance que quería mostrarles. Esta es la fórmula química del etanol. Reacciona con tres, bueno, aquí como pueden ver, 1, 2, 3, son 3 moléculas de O2 para dar lugar a 2 moléculas de CO2 y 3 moléculas de agua. Si nosotros lo pusiéramos en términos de gramos, tendríamos que necesitamos 46 gramos de etanol, 96 gramos de oxígeno para obtener 88 gramos de carbono y 54 gramos de agua. Si nosotros sumáramos todos los gramos que tenemos, tendríamos que llegar a la conclusión de que la misma cantidad de masa está en uno y en otro lugar, ¿vale? Porque no se puede quitar, ni destruir, ni generar más masa. Esto también vamos a hablar después en el curso con mayor detalle. Y bueno, lo que quería mostrarles aquí es el tipo de reacciones que existen. En resumen, y bueno, esto no lo voy a leer, solamente se los quiero mostrar a ustedes. Aquí tenemos esta tablita en donde se describen todas estas reacciones que ya vimos, la deformación, descomposición, sustitución simple o, perdón, doble o simple, o en este caso también le llaman de intercambio, neutralización y de combustión, ¿vale? Entonces, estos son, a grosso modo, el mayor tipo de reacciones químicas que existen y más populares, ¿vale? Y ahora, para terminar con estos minutillos que nos quedan, tenía aquí unos pequeños ejercicios. No sé si alguien de ustedes, me gustaría que participaran. Tenemos unos 10 minutos para poder hacer estos ejercicios. Si alguien quiere participar, están invitados a hacerlo. Yo escucho si quieren o preguntarme algo, es el momento perfecto para preguntarme. Entonces, soy todo oídos. Y si no hay preguntas y quisieran contestar estos ejercicios, pueden hacerlo, ¿vale? La pregunta es, ¿qué tipo de reacción química es? ¿Vale? Obsérvenla bien, si alguien quiere decirme, si alguien quiere escribir por el chat, también puede hacerlo. Ok, hay una respuesta, será descomposición. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Pueden decir o hacer sí con su cabeza, no hay ningún problema. Efectivamente. Ok, ¿alguien quería hablar? Puede hacerlo, ¿vale? Ok, todos estamos de acuerdo en que es descomposición. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Bueno, porque precisamente tenemos un compuesto, exactamente, gracias Cristel y gracias Lisbeth, es de descomposición porque iniciamos con una molécula compleja y terminamos con sus componentes iniciales, ¿vale? Entonces es bastante fácil de saber, es precisamente de descomposición. Y aquí dice monóxido de carbono, exactamente. Sí, bueno, sí y no. Es un óxido de carbono, sí, pero observa cuántos átomos de oxígeno tienes. Como tienes 2 átomos, es entonces el dióxido de carbono, ¿vale, Maritza? Si fuera monóxido, mono es la abreviatura para 1, por lo tanto, el monóxido de carbono es este, ¿vale? Monóxido de carbono. Observen, mono, un oxígeno, perdón, 2 oxígenos, ¿vale? Está muy bien, sí es un óxido, pero es dióxido, ¿vale? Este es dióxido, este es monóxido. Y está perfecto. Muchas gracias por la aportación, Maritza. Bien, vamos a avanzar con el ejercicio, ¿vale? De nada, Maritza. Bien, voy a dejar aquí la pantalla del chat para poder leerles también. Si quieren participar por el chat, está perfecto. Vamos a seguir con la otra reacción. ¿Qué opinan? Tenemos este compuesto, le voy a dar el nombre. Este es el peróxido de hidrógeno, que de hecho es el agua oxigenada, ese es el nombre popular. Entonces, cuando se ponen una herida, bueno, estos compuestos químicos que se ponen en su herida para que no se infecte, está en fase líquida y se transforma en agua y oxígeno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de reacción es? Es un poco turculenta, pero creo que saben la respuesta. Ok, ¿alguien quiere decirlo? Pueden escribirlo también, ¿vale? No tienen que hablar si no quieren. ¿Qué opinan? Ok, ¿no? ¿Nadie quiere opinar un poquito? Ok, si no hay alguna respuesta, les diré ahora, ¿vale?
Sí, gracias, Cristel. Específicamente es la misma, ¿vale? Es un poco truculento porque observen, no se separan sus componentes iniciales, pero sí son moléculas más sencillas. Aquí son 4 átomos y aquí son en realidad 3 átomos. Como es más pequeña, se considera una molécula más sencilla y observen, el oxígeno es el que se separó. Como se separa en cosas más pequeñas, por lo tanto sigue siendo de descomposición. Perdón por la pluma, pero es que de repente hay muy feo. Y, ok, sí, la parte aquí es un balance energético. Sí, podríamos decirlo así. En realidad, bueno, parece raro, ¿no? Que esto dé lugar al agua, pero en realidad sí se puede hacer porque tienes 2 moléculas de peróxido aquí, ¿vale? Como tienes 2, puede resultar en 2 de agua y 1 sola de oxígeno. El balance de masas y de energía es correcto. Así es. Muchas gracias, Cristel. Y vamos al último ejercicio, ¿vale, chicos, chicas? Ok, aquí tienen la reacción. Es un poco más complicada, pero no es difícil. Tenemos el sulfuro de zinc, que es este compuesto en estado sólido, que va a reaccionar con oxígeno molecular en estado gaseoso y va a dar lugar al óxido de zinc, ¿vale? Óxido de zinc, que también pueden conocerlo como monóxido de zinc, y el dióxido de azufre, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a poner los nombres para que recuerden un poquito. ¿Y qué opinan? ¿Qué tipo de reacción es? Neutralización. Ok, neutralización. Ok. Ok, primer punto. Si fuera de neutralización, ¿recuerdan qué productos tendrían que haber? Una sal y agua. ¿Ven agua en esta reacción? En realidad no, chicos. No hay agua, ¿vale? No hay agua. Por lo tanto, como no hay agua, no puede ser de neutralización y de hecho tampoco puede ser de combustión, ¿vale? Entonces, no es ninguna de las dos. Esa es una manera de responder una pregunta de un examen. Si tienes la respuesta incorrecta, estás más cerca de encontrar la respuesta correcta. Entonces, no es neutralización. Ok, otro intento. ¿Qué opinan? Ok, ¿no? ¿Nadie? Ok, ya hay una respuesta. Doble sustitución podría ser, ok, podría ser. Vamos a ver qué sucede, ¿vale? ¿Les parece bien? Este átomo de zinc va a juntarse con el oxígeno o, dicho de otra manera, este oxígeno va a unirse al átomo de zinc y va a desplazar al azufre. Observen que uno solo de los átomos va a desplazar a uno de los átomos que está unido a otro átomo. ¿Qué es lo que quiero decir? Como uno solo de los átomos lo desplaza, esto es lo voy a escribir aquí, sustitución simple, ¿vale? Ok, veo otra respuesta por ahí. Si sería reacción de combustión, no sería de combustión, les repito, porque en la de combustión, si ustedes recuerdan, también hay de producto agua, y en este caso no hay agua. Esto es muy específico, ¿vale, chicos? En neutralización y en combustión siempre hay agua. Como aquí no hay agua, no puede ser ni de combustión ni de neutralización. La respuesta correcta, como les comentaba, es de sustitución simple. ¿Vale, chicos, chicas? Entonces, bueno, si se dan cuenta, de repente parecen ejercicios no tan triviales, pero algunos nos pueden llegar a confundir. ¿Cuál es la clave? Ver qué se combina con qué. Siempre vale la pena dibujar flechitas, dibujar esferitas que se van unas con otras para poder llegar a la solución, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí los ejercicios. Chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que pueda yo ayudarles ahora? Bueno, soy todo oídos. Ok, pueden escribir también por medio del chat, ¿vale? No hay ningún problema, los estoy leyendo. Ok, gracias, Cristel. Muchas gracias por la participación también. Ok, ¿alguien más, chicos, chicas? Tenemos unos par de minutitos solamente, pero tenemos. Ok, gracias, Maritza.
Ok, parece que no hay otra pregunta. Ok, veo bastantes conectados, me alegra que estén aquí. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta o duda o comentario? También son recibidos, ¿vale? Vamos a quitar esta cosa. Ok, parece que no hay más dudas por ahora. Ok, chicos, chicas, bueno, si no hay más dudas o algo así, bueno, fue un gusto estar con ustedes un tiempo y bueno, les recomiendo que si ya están inscritos y si aún no se animan, pues bueno, se animen a inscribirse. La idea de este curso es prepararles para su examen y también que ustedes aprendan un poco más, ¿vale? Independientemente del examen, esto sirve mucho para el futuro y si les interesa alguna carrera científica o que tenga estas áreas de química en su examen para admisión, creo que vale mucho la pena que se inscriban para que puedan aprender bien, ¿vale? Eso es bastante importante y bueno, como docente es mi propósito, que puedan aprender no solamente para pasar un examen, sino que puedan aprender realmente los temas que quizá en la preparatoria no lograron aprender bien, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi propósito y bueno, con gusto quienes se inscriban, pues pueden contactarme y pues todas las dudas que pueda haber del tema, también ahorita o si se inscriben después, pues pueden decírmelas y las podemos discutir en las sesiones, ¿vale? De mi parte es todo, pues muchas gracias. Y bueno, si no hay alguna pregunta, los dejo con Nuneri para que les diga. Ah, ok. Muchas gracias, Grisel, y gracias a todos por participar, chicos, chicas. Gracias. Ok, te Muchas terminé. gracias. De nada. Muchas gracias, maestra Karen. Bueno, chicos, de parte de SECAP, del Centro de Capacitación Personal y Profesional, agradecemos que se hayan tomado el tiempo para asistir a la clase muestra de química de la doctora Karen. El video de la clase muestra estará disponible en nuestra página el día de mañana y también en nuestro canal de YouTube por si quieren repasar el tema o bien por si no pudieron asistir a la clase. Les recordamos que el curso inicia este 18 de enero y consta de 120 horas efectivas de clase. El curso tiene un costo de 2,500. Quien no esté inscrito puede apartar su lugar con 800 pesos. Vamos a continuar con nuestra promoción durante este fin de semana. Si pagan antes del día lunes 16, les respetamos el precio de 2,000 pesos por a quien quiera participar todavía o no esté inscrito en el curso. Estamos pues a la orden. Ya tienen ustedes nuestro WhatsApp para que nos puedan escribir. ¿Alguna otra duda que tengan, muchachos, sobre el inicio del curso y demás? Claro que estamos a sus órdenes. Les agradezco el que hayan estado el día de hoy. La forma de pago puede ser vía transferencia o directamente el pago en OXXO. Les pasamos el número de cuenta clave y para poder hacer el pago quien esté interesado. Les doy el número, se los anoto aquí también en el chat por quien guste mandarnos mensaje. El número es 735-205-7507. Se los anoto en el chat. Por quien quiera mandarnos mensaje por WhatsApp, ahí les estaremos brindando toda la información. Les agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros y pues nada más esperamos quienes ya están inscritos. Nos vemos el próximo 18 de enero para que podamos iniciar ya en forma nuestro curso. Pues muchas gracias. Sería todo por el Centro de Capacitación y que tengan excelente noche. Una pregunta. Claro. El curso, ¿cuáles son las materias que se van a tomar? Ok. Sí, en el curso se dan las asignaturas de química, física, matemáticas, es pensamiento matemático, que viene también probabilidad estadística. Me parece que viene también taller de lectura y redacción, filosofía y literatura
literatura. Ah, ok. Lo que pasa es que el año pasado en el examen vino mucho de inglés. Mucho de inglés. Depende de la especialidad, porque quienes van a igual, para maestros de inglés, sí les viene sobre todo esa parte de las asignaturas. ¿Le parece si nos manda mensajito al número que les acabo de enviar para checarlo con usted directamente? Sí, ok. Yo soy mamá de un aspirante. Por eso yo Ok. pregunto el año pasado para primaria, en la normal. Ok. Sí, claro, le comento, entonces esperamos el mensajito para que podamos checar sobre la asignatura y con gusto lo hablamos, ¿le parece? Muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? También, perdón, tenemos la asignatura en bases de la docencia, que también viene dentro de la currícula para el examen. ¿Alguien más? Las asignaturas de historia, historia de México, historia universal. Bueno, entonces les agradezco nuevamente. Quienes ya están inscritos, les repito, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, linda noche igual.